Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestra serie de webinars Conversando Ciudades 4.0. Mi nombre es Natalia García y junto con Luis Hernán Sáenz vamos a moderar esta conversación donde conoceremos sobre el rol de la naturaleza en las ciudades como un elemento clave para alcanzar la sostenibilidad urbana. Estamos muy felices de contarles que a partir de hoy y en adelante la red de ciudades Cómo Vamos se ha unido a estar acompañando este ejercicio como coorganizador en conjunto con el Ministerio de Vivienda y WRI, en donde esperamos obviamente seguir apoyando el proceso de construcción de la política urbana nacional en Colombia. Como saben, hoy llegamos ya a más de la mitad de nuestro ciclo de webinars de Conversando Ciudades 4.0 y los invitamos a que nos sigan acompañando con las siguientes sesiones. Estaremos hablando en los siguientes de instrumentos de financiación y gestión catastral y de expansión urbana ordenada. Síganos por favor en nuestras redes para saber más detalles sobre estos próximos espacios. Hoy tendremos una conversación con 4 ponentes donde haremos unas preguntas generales, otras específicas para cada uno de ellos, pero sobre todo nos interesa recoger la participación y las preguntas del público. Queremos conocerlos y para eso los invitamos a que si están atendiendo a este espacio, solos o con sus equipos de trabajo nos cuenten, suban una foto o comenten en Twitter mencionando @WRI Ciudades, @minvivienda, @red como vamos call y el hashtag Conversando Ciudades. Para la sesión de hoy recibimos alrededor de 400 registros en 17 países diferentes de América y Europa. Y creo que lo más interesante es ver cómo están representadas las diferentes ciudades. Afortunadamente contamos con la participación de 25 ciudades de Colombia, 39 ciudades en México, 2 en Estados Unidos y en Perú, Brasil y Argentina también algo de participación. Seguimos aumentando nuestra audiencia y les agradecemos a todos por sumarse a esta iniciativa con nosotros. Respecto de quienes nos están acompañando, es muy interesante ver la mayoría de participación representada en gobiernos estatales, locales y municipales, un porcentaje también muy grande de gente que representa a la academia, pero también personas del gobierno nacional o federal, ONGs, empresas privadas y otros sectores. Con esto dicho, tengo el gusto de presentarles, antes de que empecemos la conversación y darle la palabra, a nuestro coorganizador y comoderador de este conversatorio, Luis Hernán Sáenz, quien es coordinador nacional de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. Luis es arquitecto con opción en Geografía de la Universidad de los Andes, graduado con máximos honores de la Maestría en Planificación de Desarrollo Urbano de la Universidad de Londres, UCL, y ganador de la beca Chevening del Gobierno del Reino Unido. Su experiencia incluye la coordinación y formulación de proyectos y políticas públicas relacionadas a vivienda social, movilidad, cambio climático y ordenamiento territorial, trabajando para organizaciones en el sector público, privado, la academia y el sector social. Entre 2014 y 2016 se desempeñó como especialista para la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano del Desarrollo, BID. Actualmente, Luis es el coordinador de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y además asesor del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de desarrollo y sostenibilidad urbana. Es un gusto, Luis, tenerte acá con nosotros. Es un gusto haber invitado a la red a ser parte de esta iniciativa en conjunto con el Ministerio y con esto te doy la palabra para que nos cuentes quién nos está acompañando el día de hoy. Natalia, muchas gracias por la presentación. En nombre de toda la red de ciudades Cómo Vamos, es un gusto poder sumarnos a este esfuerzo, a esta serie de webinars Conversando Ciudades que bien han liderado ustedes desde WRI, desde el Ministerio de Vivienda. Hola a todo el público, me alegra mucho saludarlos y poder acompañarlos en la mañana de hoy. Como bien les dijo Natalia, tenemos un panel muy interesante para hablar sobre naturaleza y ciudad. Un tema no solo relevante para la agenda internacional, sino para la realidad de nuestras ciudades en América Latina. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En primer lugar, nos acompaña Natalia Orrego. Natalia es la actual secretaria de Infraestructura de la Infraestructura Física de Medellín. Ella es ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión ambiental y especialista en gerencia de proyectos. Se ha desempeñado como profesional de proyectos en empresas públicas de Medellín. Hizo parte de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Itagüí, trabajó en el Plan Departamental del Agua del Departamento de Antioquia
y también como consultora en empresas privadas. Natalia, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Germán Camargo. Germán es biólogo, especialista en gestión ambiental urbana, máster en procesos urbanos y ambientales, investigador y consultor en las áreas de restauración ecológica, planeación territorial y ecología urbana. Ha recibido diversos premios y distinciones por sus trabajos de investigación sobre los ecosistemas de Colombia. Actualmente se desempeña como director de la Fundación Guayacanal y gerente de Guayacanal SAS Consultores Ambientales. Germán, un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos hoy. En Muchas tercer gracias. lugar, nos acompaña Gabriela Morales. Gabriela es gerente de gestión hídrica e infraestructura verde para WRI México. Es licenciada en negocios internacionales. Antes de estar en WRI, trabajó 9 años en los sectores público y privado. Fungió por más de 3 años como directora de Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos. También participó en la creación e impulso de estrategias estatales, políticas públicas y mecanismos económicos a favor de los proyectos de conservación, medio ambiente y desarrollo bajo en carbón. De manera simultánea, desarrolló una red estatal de mercados verdes en apoyo a productores locales. Además, ha trabajado en el sector privado en los Estados Unidos, donde realizó actividades en los ámbitos de logística, comercio internacional y administración de negocios. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte. Finalmente nos acompaña Edward Buitrago. Edward es ingeniero forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en sostenibilidad urbana para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cuenta con una experiencia de 10 años en temas de ordenamiento territorial, tanto en los ámbitos urbanos como rurales, con énfasis en instrumentos de gestión del suelo. Ha trabajado en la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, el Jardín Botánico también de Bogotá y la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena. Edward actualmente apoya la formulación de la política de ciudades 4.0 en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Edward, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues como les comentó Natalia, el día de hoy vamos a tener un conversatorio con nuestros panelistas para hablar sobre ciudad, naturaleza y sostenibilidad urbana. Vamos a empezar con una pregunta general dirigida a todos y luego vamos a tener unas preguntas específicas dirigidas a cada uno de nuestros panelistas para cerrar finalmente con las preguntas que hemos recogido pues del público que nos acompaña el día de hoy. De nuevo, pues agradecerles a todos por su presencia, recordarles que nos sigan en redes sociales y que nos acompañen con el hashtag Conversando Ciudades. Bueno, la primera pregunta, y de nuevo agradecerles a todos nuestros panelistas por el tiempo y por acompañarnos, es la siguiente. Vamos a empezar y le voy a dar la palabra primero a Edward y le voy dando la palabra seguidamente al resto. La sostenibilidad urbana es uno de los principales retos del desarrollo internacional. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la calidad ambiental y junto con ellos una adecuada articulación entre la naturaleza y el ambiente construido deben ser hoy en día elementos fundamentales de la agenda de desarrollo de cualquier ciudad del mundo. Sin embargo, el medio ambiente urbano no es una prioridad para los gobiernos locales de América Latina y su relación con las dimensiones sociales y económicas es ignorada y relegada a pequeños presupuestos y recursos. En este contexto, cómo lograr una mayor priorización de la sostenibilidad urbana en nuestras ciudades, cómo lograr una mayor integración de las políticas ambientales urbanas que pongan en evidencia los beneficios sociales y económicos de invertir en el medio ambiente urbano. Eduardo, arrancamos con usted. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio tan importante para poder dialogar sobre un tema que de cierta forma yo creo que ha sido siempre relegado y como dice las preguntas en la introducción que ha hecho Luis, siempre ha sido relegado como un tema como si no fuera propio de las ciudades, como si el tema de la naturaleza y el desarrollo sostenible estuviera solamente enfocado a hablar de la zona periférica o las zonas rurales que rodean una ciudad para contenerla. ¿Qué es lo que nosotros vemos de esta forma el desafío para que la prioridad sea incluida dentro del desarrollo urbano? Primero, aprovechar el escenario que tenemos hoy en día de la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Es un instrumento muy poderoso que durante muchos años pareciera que no fue tenido en cuenta como ese instrumento de planeación del territorio, pero hoy en día vemos que muchos municipios y ciudades están interesadas en que ahí quede plasmada una propuesta de sostenibilidad. Entonces, precisamente
ahí es donde debemos de empezar a enfocar nuestros propósitos a largo plazo para la incorporación de la prioridad, más allá de hablar de la estructura ecológica, hablar de la sostenibilidad en todos los ámbitos, en el ámbito edificatorio, en el espacio público, en cada uno de ellos. Otro, y también muy importante, es empezar a hacer este conversatorio entre sectores privados, comunidad en general y el Estado como parte de la, por así decirlo, de la mediación de esta discusión para poder entender cuáles han sido los retos que ha priorizado el sector privado y las comunidades que habitan las ciudades, entender cuáles han sido las dificultades para que sus prioridades no hayan sido consideradas o que de esta forma hayan sido relegadas. Entonces, por ejemplo, propuestas que van desde la protección de un ecosistema hasta el tema de las certificaciones a nivel de una edificación. Todas estas prioridades tenemos que empezar a tenerlas en cuenta en esta discusión y empezar a hacerlo de una forma donde todas podamos aportar y entendernos. Y por último, yo creo que algo de los temas que también es muy importante es empezar a hablar de la sostenibilidad y de las políticas ambientales en donde todos los sectores y de cierta forma todos los ámbitos de la vivienda, de la ciudad estén considerados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente la naturaleza está de puertas para afuera de mi casa, sino que también hace parte del interior. Yo tengo una relación desde la edificación hacia la naturaleza en el tema de generación de residuos, en el tema de impacto sobre la eficiencia energética de la edificación, tengo un impacto sobre el tema de materiales que estoy utilizando, por ejemplo, prácticas como el tema de la iluminación natural, en donde yo pueda hacer parte de esa disminución o la presión hacia un recurso natural es muy importante. Entonces, al final de cuentas, cuando uno ve todo este conjunto de elementos es, primero, y como para ir cerrando la respuesta, es que tenemos que hablar de la naturaleza aplicada a todos los ámbitos que implica la ciudad. Entonces tenemos que hablar en el espacio público y en las edificaciones. Lo segundo, que las políticas ambientales no solamente se pueden quedar relegadas al tema de mejoramiento de la calidad del aire o al tema de arborización, sino que tiene que ser un poco mucho más hacia adelante y el tema es principalmente incorporando soluciones basadas en la naturaleza como una alternativa para mejorar esta integración, a favorecer la integración de las comunidades a la naturaleza, es decir, que sea accesible la naturaleza, no debe ser como un patrimonio que tengo que desplazarme 4 o 5 horas para poder conocer un parque con un atractivo natural interesante, sino que yo realmente pueda tener esa naturaleza al alcance de mi mano en parques, en el espacio público, en los andenes, en mi vivienda. Y por último, yo creo que algo que de cierta forma esto lo ha entendido el Ministerio de Vivienda en este cuatrenio, es que tenemos que empezar a avanzar en la asistencia técnica a los municipios y para eso estamos haciendo hoy en día el acompañamiento a 150 municipios en la actualización de sus planes de ordenamiento territorial. Estamos buscando también el tema de la actualización de las resoluciones de ahorro de agua y energía en las edificaciones para que estén viendo las dinámicas ambientales de los municipios, de las ciudades colombianas. Y también algo muy importante es empezar en lo que estamos hoy en día estamos haciendo, que es la política de ciudades 4.0, incorporando un eje de hábitat sostenible en donde la expresión de cambio climático, resiliencia, disminución de gases de efecto invernadero y de integración de la naturaleza en los ámbitos tanto públicos como privados puede ser entendido como una alternativa para la sostenibilidad de las ciudades. Cerraría con esa parte. Gracias, Edward. Natalia, te damos la palabra para que nos compartas tu perspectiva a estos retos de sostenibilidad urbana desde Medellín. Creo que tienes que prender el micrófono y no te escuchamos. Tranquila, no te preocupes. Mientras Natalia arregla su micrófono, Gabriela, te doy la palabra para que nos compartas tu perspectiva desde México sobre los retos de la sostenibilidad urbana. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Listo. Digo, yo mucho de lo que acaba de mencionar Eduardo me parece fundamental, ¿no? Esta visión integradora entre lo rural y lo urbano, este reconocimiento de que al final del día la parte urbana de las cuencas es eso, ¿no? Es una sección en el marco de un territorio y un ecosistema mucho mayor y empezar a generar procesos muchísimo más deliberados e intencionales en el diseño y la planeación urbana que reconozcan esta integración y esta sinergia que tiene que darse de una manera muchísimo más
pues de nuevo, orientada y robusta. Y adicional a eso, a mí me parece que una parte central del reto radica en empezar de manera muchísimo más también intencional y deliberada, trabajar en el reconocimiento y en la identificación y en un mejor monitoreo de la funcionalidad de los activos naturales y de las soluciones basadas en la naturaleza. Creo que una de las oportunidades tremendas que estamos perdiendo en muchas ocasiones en esta batalla es el hecho de que, digo, al final del día la naturaleza tiene esta bondad de ser multifuncional, de tener características que le pueden brindar flexibilidad, que le pueden brindar atributos y beneficios o expandir los beneficios de cualquier infraestructura a la que se asocian. Y muchas ocasiones cuando no lo diseñamos de esa manera desde el origen, tratando de tener de forma muchísimo más clara cuál es el objetivo de esta inversión o cuál es el objetivo o el beneficio primordial que estamos persiguiendo a través de la implementación de un nuevo espacio verde, por ejemplo, que pueda tener características hídricas o que pueda tener características mencionaban de calidad de aire, etcétera. Que si no lo hacemos muchas veces en ese proceso perdemos la oportunidad de genuinamente maximizar esos beneficios potenciales, lo cual a mí me parece que es uno de los principales elementos que tienden a debilitar muchas veces este tipo de soluciones cuando las tratas de equiparar a infraestructuras a través de procesos mucho más tradicionales, ¿no? Infraestructuras grises y demás. Entonces, me parece que esta es una jornada en la que tenemos que avanzar y mejorar, tenemos que avanzar en estos procesos de monitoreo, tenemos que robustecer estos procesos de diseño, porque al final si vamos a incorporar la naturaleza al espacio urbano o como complemento a las infraestructuras tradicionales, entonces tenemos que hacer un esfuerzo pues muy genuino de identificar estos beneficios que aporta esos atributos, de ser capaces de medirlos y en esa medición pues poder entonces identificar cómo pueden incorporarse de mejor manera a los modelos de negocio que soportan estas inversiones, porque al final me parece que aquí nadie va a debatir la bondad y los beneficios, ¿no?, de estos activos, pero lo que sí es un hecho es que en las mesas de conversación y priorización de inversiones muchas veces pues no es que se queden fuera, pero en la misma pregunta que planteabas, ¿no?, se evidencia vamos a veces perdiendo la batalla y creo que mucho tiene que ver con esto, con empezar a transitar un discurso que permita incorporar de manera más sólida esta funcionalidad clave que queremos perseguir en la naturaleza y con esta integración rural-urbana o de infraestructura verde en el contexto urbano. Mil gracias, Gabriela, y de acuerdo con lo que comentas, muy, muy importante. Natalia, vuelvo entonces a ti. Para que nos des tu perspectiva desde Medellín. Perdón ahí por los inconvenientes con el micrófono. Tranquilo, buenos días. ¿Me confirman entonces si me están escuchando ahora sí? Te sí? escuchamos. Bueno, ahora sí te escuchamos. Primero que todo, pues un saludo a los panelistas. Me honra estar aquí en esta ocasión con ustedes compartiendo de tanta experiencia, de tanta formación. Y desde Medellín para mí es un orgullo presentar por parte de la Secretaría de Infraestructura, que es la cartera en la que ahora me estoy desempeñando, como los avances o más bien esta participación en este foro muy relacionado además con la línea de desarrollo que proponemos en nuestro plan de desarrollo, valga la redundancia, Medellín Futuro, y tenemos una línea estratégica que se llama Ecociudad. Entonces, vamos muy bien articulados con lo que es la temática de este foro, porque volviendo a la pregunta que me hacen es, Medellín ha sido una ciudad que ha sido resiliente. Medellín ha pasado por épocas supremamente violentas, hemos tenido muchas dificultades de tipo social, pero también hemos sido capaces de levantarnos, de reinventarnos, de progresar. Y yo creo que la estrategia o cuáles serían como las claves para que el desarrollo sostenible o todo este tema como articulación en infraestructura verde, en sostenibilidad de las obras, definitivamente considero que tiene que ser que sigamos construyendo sobre lo construido. Entonces, desde un ámbito local y gubernamental, digamos, no podemos ser egoístas. Cada gobierno entrante con sus propias políticas y desconocer lo que se ha avanzado tanto en anteriores administraciones. Entonces, yo pienso que se trata de dejar egoísmos políticos, egos, y crear más bien redes y siempre construir sobre lo construido. Aquí en Medellín tenemos un PO
que está hoy, pues digamos, a la vanguardia en todo el tema de sostenibilidad, donde invertimos, por ejemplo, la pirámide de movilidad, donde el peatón tiene prioridad. Tenemos el Plan Bio 2030, donde está, por ejemplo, incluido, pues, donde está articulado el tema de un proyecto tan ganador, digamos, tan exitoso como es Parques del Río, como es el Jardín Circunvalar en Medellín, que busca que la ciudad no siga creciendo hacia la ladera, sino que volvamos a buscar guardar esos bordes, esos límites urbanos y que crezcamos hacia adentro, ¿cierto? Entonces yo pienso que con relación pues como a la pregunta, la estrategia tiene que ser a nivel gubernamental y local, dejar egoísmos, dejar egos y siempre trabajar construir sobre lo construido, resignificar en el caso de Medellín el río, porque siempre crecimos como dándole la espalda al río, y eso tiene que ver mucho también con la falta antes de que teníamos de saneamiento de nuestro río como articulador. Entonces, no solamente es la infraestructura urbana asociada en Medellín, sino también todo el plan que estamos haciendo de recuperación del río Medellín con el plan de saneamiento que ejecuta hoy empresas públicas de Medellín, pero que el área metropolitana también se une con las quebradas afluentes. En fin, es como transversalizar todo, integrar, y repito, yo creo que la palabra clave a nivel de gobierno es dejar egos y pensar siempre es en Medellín, más no en nuestro periodo actual, sino pensar siempre en Medellín. Entonces, a propósito de nuestro gobierno que está empezando, así lo consideramos, se llama Medellín Futuro, y lo hemos definido en 5 líneas, una de ellas ecociudad, y cuando hablamos de ecociudad no solamente es infraestructura, sino que es cultura, sino que es medio ambiente, sino que es desarrollo territorial. Entonces, es planeación. Entonces, yo creo que vamos muy bien como en esa línea, buscando siempre integrar todo. Mil gracias, Natalia. Muy valiosa esa perspectiva desde Medellín. Ahorita profundizaremos en algunos de los temas que mencionaste. Mil gracias. Germán, para cerrar esta primera ronda de preguntas generales, tu perspectiva sobre los retos de la sostenibilidad urbana en nuestras ciudades. Te escuchamos. Germán, tal vez tienes el micrófono cerrado, ¿no te escuchamos? Aló. Ahí ya te Yo escuchamos. retomaría algo que dijo Gabriela. Gabriela dijo algo que me parece muy importante. Vamos a discutir sobre los de la naturaleza. Qué raro, lo tengo abierto. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se escucha? Sí, ya te ¿Se está escuchamos. escuchando? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Había un ¿Se está leve... escuchando? Sí. Aló. Te escuchamos. Ok, Gabriela estaba diciendo que está segura que aquí no vamos a discutir los beneficios de la naturaleza en la ciudad. Y claro, porque estamos, digamos, este es un panel de expertos, pero esa discusión es fundamental tenerla como discusión social, como diálogo social, porque no están tan presentes los beneficios de la naturaleza en la ciudad para los tomadores de decisiones o para la opinión pública o la sociedad civil o los medios. Y yo creo que hay mucho desconocimiento de hasta dónde llega la trascendencia de tener estructuras naturales en la ciudad, de tener espacios naturales en la ciudad, de tener oportunidades y experiencias de naturaleza en la ciudad. La gente tiene una percepción intuitiva desde una vivencia muy estrecha, porque la oferta de naturaleza en nuestras ciudades es muy pequeña. Entonces yo pienso que una de las claves en esta respuesta es, esta discusión hay que darla. ¿Cuáles son los beneficios, económicamente hablando, de incluir estructuras en la hidráulica de la ciudad, estructuras naturales, de incluir estructuras en el manejo de las geoformas de la ciudad y de los riesgos geotécnicos de la ciudad, de incluir estructuras naturales en el espacio público, de incluir prácticas y experiencias de naturaleza en los modos de vida de la ciudad, de incluir estructuras naturales en el manejo climático, macro y micro de la ciudad, en la mitigación de los impactos de la vida urbana, ruido, emisiones, etcétera. ¿Cuál es el significado económico de tomar estas decisiones o de no tomarlas? En el corto plazo, ¿cuánto pagan las generaciones que toman las decisiones? ¿Cuánto pagan las generaciones que se benefician o se perjudican por la toma o no toma de una decisión? Lo otro que creo que hay que hacer énfasis
es que se suele ignorar que este tiene muchos aspectos. La inclusión de la naturaleza en la ciudad suele verse como un tema de arborización y zonas verdes, un tema muy de ornato, algo que nos viene de toda esa tradición del modernismo de principios del siglo pasado, donde la naturaleza básicamente era higiene y ornato. Y obviamente va mucho más allá. Para poder incluir, como también estaba señalando Gabriela, para poder hablar de qué espacios le damos a las estructuras naturales en la ciudad, hay que hablar también de qué manera la ciudad encuentra su espacio en la naturaleza. Porque no es lo mismo planear la implantación y el crecimiento de una ciudad en un valle interandino que hacerlo en una llanura aluvial o que hacerlo en una planicie costera o que hacerlo en un sistema de serranías o en una terraza. Es decir, cada emplazamiento, cada escenario natural, cada mosaico de ecosistemas le plantea unos retos y le ofrece unas oportunidades y unos recursos a la ciudad en su planificación. Y si la ciudad logra manejar realmente de una manera creativa, de una manera ecoeficiente, lo que el emplazamiento le está ofreciendo, pues implica que tiene que darse la maña para poder realmente encontrar el suelo, para diseñar las estructuras, para conectar esas estructuras en el espacio. Tiene que lograr una accesibilidad del público a esos servicios, tienen que encontrar la forma de establecer un mobiliario. Pero después de que hemos hecho todos esos esfuerzos de reservar suelo, de incluir verde en diferentes usos, de naturalizar, bueno, con naturalización del drenaje, todavía, y quiero cerrar con esto, nos queda un reto gigantesco. Y ese reto gigantesco, ¿sí?, es que tú puedes incluir estructuras naturales en la ciudad, pero ¿cómo haces para incorporar realmente la naturaleza en la vida de las personas, en la representación que tienen de la ciudad, la idea que tienen de ciudad, en sus modos de vida, en sus rutinas y vivencias, en el discurso de los tomadores de decisiones, en el discurso de los medios y las redes sociales? ¿Cómo logras permitir que evolucionen esas prácticas de naturaleza, esas prácticas de discutir la naturaleza, de apropiar pública, política, colectivamente la naturaleza? ¿Cómo lo incluyes en la conducta, en las formas de convivencia de las personas? Entonces no es solamente un trabajo de infraestructura física, es un trabajo también de desarrollo cultural. Esa parte me parece ha sido muy abandonada y quiero cerrar señalando que es muy grave porque ¿quiénes diseñan la infraestructura verde de las ciudades? Yo lo voy a decir de una manera políticamente incorrecta. La infraestructura verde de las ciudades la diseñan unas personas que desafortunadamente han vivido como canarios de apartamento en unos espacios duros y en unas ciudades empobrecidas de naturaleza, alejadas de la naturaleza, con unas ideas muy distorsionadas de naturaleza. Y luego de esa experiencia, 25 años más tarde, están en un cargo público diseñando políticas, planes, infraestructura, desde una experiencia de naturaleza sesgada, distorsionada, incompleta, absolutamente pobre. Sino reproducir la propia pobreza de experiencia. Entonces es un ciclo que se repite cada 25 años. La ciudad se va haciendo más pobre a medida que reproduce esa pobre experiencia de observar y encontrar y hurgar para enriquecer la forma de hacer naturaleza. Gracias, Germán. Creo que yo esperaría creer que en la próxima generación, 25 años después, no arranque ese punto de partida, pero estoy casi segura que algunos de los que estamos aquí sentados ya tuvimos experiencias diferentes, o eso por lo menos quiero creer que es lo que nos lleva a estar teniendo estas conversaciones, al menos. Quiero darle espacio a que sigamos con nuestro ejercicio y también pues trayendo un poco lo que Germán y varios ya nos han planteado respecto de cómo las ciudades se adaptan, digamos, a su entorno y esta frase de cómo, digamos, conecto las ciudades con el espacio y qué espacio encuentran las ciudades en la naturaleza y retomar un poco el motivo por el cual estamos acá y es entender cómo el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está trabajando frente a la política nacional para poder incorporar este tema. Y
y digamos que es muy claro que pues en el contexto en el que estamos, la política de ciudades 4.0 puede presentar una oportunidad para garantizar una aproximación integral y multisectorial a los retos que presentan las ciudades en Colombia en materia ambiental, pero como nos decía bien Germán y creo que Natalia también con sus ejemplos de Medellín, pues pensar en construir una política nacional sin tener en cuenta esa diversidad de contexto y un sistema de ciudades con tantas disparidades, nos representa unos retos gigantes. Entonces, Eduard, quiero volver a ti para que entendamos un poco cuál es el planteamiento inicial de cómo abordar esta diversidad de ciudades y esta múltiple variedad de contextos ambientales que están enmarcando nuestros espacios urbanos y cómo podemos realmente depositar en esa política herramientas que nos permitan garantizar mejor calidad ambiental y ciudades más sostenibles en el futuro. Bueno, pues yo creo que Colombia, como un país tan diverso, realmente esa es una potencialidad que nosotros no hemos sabido cómo aprovechar y menos con nuestras ciudades. Algo que decía Germán es muy cierto y es que terminamos imponiendo un modelo a todas las ciudades, entonces donde decimos que si queremos incorporar la naturaleza, como lo mencionaban, entonces siempre tiene que ser a través de la arborización o tiene que ser a través de ciertas estrategias. Y algo que se nos olvida es que la naturaleza sí o sí ha determinado cómo se han desarrollado las ciudades. Y el ejemplo más claro es cuando uno ve cómo termina organizándose el área metropolitana de Medellín a través de un valle, a través del Valle de la Urrá y a través de esa infraestructura verde que termina organizándolos y termina determinando cómo se pueden desarrollar. Otro ejemplo es la Sabana de Bogotá, la cual con el río Bogotá determina cómo Bogotá y las ciudades que están alrededor de Bogotá, como Chía, Soacha, Punza, Mosquera, terminan definiéndose como una ciudad integrada en ese espacio definido como sabana. Otro ejemplo también que podemos ver es las ciudades del Caribe, desde el Mar Caribe y la Ciénaga Grande de la Magdalena determinan cómo Barranquilla, Cartagena y Santa Marta se terminan conectando. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que empezar a mirar es, uno, es eso, y yo creo que ese es uno de los principales puntos de la política nacional urbana que estamos planteando, es empezar a reconocer la heterogeneidad de las ciudades, empezar a reconocer la heterogeneidad de las dinámicas ambientales, sociales y económicas con las cuales se han desarrollado y cómo ellas se empiezan a relacionar entre sí. Es decir, las ciudades no son espacios que terminan en el límite administrativo, sino que realmente van mucho más allá. Y el ejemplo más claro son las infraestructuras verdes. La infraestructura verde no va a reconocer un espacio simplemente limitado a esto. Entonces la respuesta tiene que ser igual, tiene que ser heterogénea, tiene que tener en cuenta las dinámicas que ambientalmente definen la ciudad, pero también tiene que entender las dinámicas sobre las cuales se desarrollan a nivel social y ambiental. Entonces, por ejemplo, si yo, y lo que estamos planteando en la política de ciudades, voy a hablar con Bogotá, Barranquilla, Cartagena, que son ciudades que podríamos definir como grandes urbes en nuestra clasificación, pues ahí lo que tenemos que empezar es hacer es un apoyo para la consolidación de esta gran red de infraestructura o ayudar a consolidar esa red de infraestructura verde, como lo mencionaba Natalia, en la cual pues, ya se han hecho unos avances y yo realmente no necesito empezar como de cero, sino que al contrario, empezar a unir esfuerzos y el ministerio para eso está. Entonces ahí, por ejemplo, empezamos a hablar de parques metropolitanos con criterios de sostenibilidad, con soluciones basadas en la naturaleza, en la cual no solamente planteemos parques para las personas que viven dentro de Bogotá o dentro de Medellín o dentro de Barranquilla, sino el área metropolitana, que sean grandes ejes o núcleos de biodiversidad que estén en nuestras ciudades de gran tamaño. También tenemos que empezar a hablar, digamos, para estas grandes urbes ya podemos hablar de espacios de bajas emisiones, como barrios o espacios específicos, manzanas de bajas emisiones en las cuales podamos pacificar el tránsito, pero también adicionalmente podamos disminuir la generación de gas de efecto invernadero. Otro también, digamos, sobre las ciudades aglomeradas. Las ciudades aglomeradas que están alrededor de estas grandes urbes, a veces uno llega y las ve como prácticamente con una relación supeditada totalmente a la gran urbe, pero cuando uno empieza a ver, cada una empieza a generar sus propias dinámicas y ahí es donde entramos nosotros con asistencia técnica. Algo que se me olvidó mencionar antes es para el tema de las prioridades es también tenemos que entrar en el tema de capacidades técnicas y empezar a mejorarlo. Es decir, no podemos entrar simplemente entendiendo que todos nos vamos a entender y algo que mencionaban Gabriel y Germán, algo muy importante es aquí tenemos que ponernos todos muy de acuerdo, tanto en las prioridades como en el nivel de conocimiento y el nivel de relacionarnos para poder así construir una solución más organizada.
Por ejemplo, una clasificación que nosotros también tenemos son los nodos estratégicos. Estas ciudades como Manizales, Santa Marta, que son Pasto, que son referentes para la región. Sobre ellas estamos trabajando y la propuesta de trabajar con ellos es, por ejemplo, en el tema de la actualización de sus planes de ordenamiento territorial, en la incorporación de esta infraestructura verde dentro de esos instrumentos, en el tema de, por ejemplo, algo que, aunque pareciera paradójico que lo hable el Ministerio de Vivienda, pero también somos el Ministerio de Ciudades, y ese es uno de los roles que estamos buscando, es que estas ciudades de nodos estratégicos como Manizales tienen que empezar a mejorar sus redes de calidad del aire. Digamos, algo que a veces se nos pasa por el radar a veces es que la calidad del aire es mala en Bogotá o la calidad del aire es mala en Medellín, pero a veces termina pasando es porque no tenemos datos. No tenemos datos para poder tomar unas decisiones y, por ejemplo, en estas ciudades se buscaría impulsar ese tipo de estrategias. Y por último, pero realmente una de las más importantes son las ciudades emergentes, ciudades como Tumaco, como Apartadó, como Puerto Carreño, que aunque no tienen unos graves problemas ambientales a nivel urbano, como sí lo tiene, por ejemplo, a nivel de escala, Bogotá, Barranquilla o Cali, podrían, de no tener un desarrollo adecuado, en el cual estemos acompañando al ministerio, no tanto como imponiendo un modelo, sino acompañando su desarrollo propio a nivel cultural y social y ambiental, van a terminar sufriendo lo mismo que Bogotá por Medellín, por tratar de copiar el modelo y tratar de apuntarle a estas infraestructuras grises, sin, volviendo al tema inicial que yo mencionaba, sin conocer o reconocer más bien su ámbito ambiental que lo rodea. Entonces, digamos de esta forma, en esta ciudad lo que estamos buscando es tanto el acompañamiento técnico, acercando cooperación técnica internacional y nacional para pues, a fortalecer esa capacidad. Y algo que mencionaba Natalia que era muy importante es que las decisiones van trascendiendo y que no se queden como en una administración que le pareció muy interesante y en la siguiente ya parece que no es interesante la naturaleza y entonces cambia totalmente. Si la capacidad técnica del municipio y de la sociedad en general es bastante fuerte, estas apuestas no van a desaparecer al finalizar un cuatrenio, sino al contrario, van a aumentar. Entonces, como que en esa es la apuesta que el ministerio le ha apuntado, es generar una estrategia diferenciadora, generar unas apuestas que le apunten a fortalecer y a mejorar las condiciones de las ciudades a nivel ambiental y de desarrollo urbano en general. Y por último, estar siempre como un aliado con diferentes ministerios y diferentes agencias de cooperación para poder impulsar estas apuestas. Sí, gracias, Eduardo. Muy importante esa perspectiva. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo de plantear una política con esa diferenciación geográfica, reconociendo la diversidad de ciudades, es un paso muy importante pues, para Colombia y pues, seguro podemos aprender de experiencias de otros países y también servirle de experiencia para otros países de la región. Tomando ese punto y esa diversidad, pues pasamos a una nueva pregunta para Natalia. Queriendo compartir pues una perspectiva desde una de las ciudades de Colombia, desde Medellín. Natalia, durante los últimos años Medellín viene haciendo un esfuerzo para construir una ciudad sostenible, como bien nos lo compartiste, donde la naturaleza, el espacio público y la infraestructura se integren para el disfrute de los ciudadanos y la conservación de los ecosistemas. Ejemplo de eso es el Plan Director Bio 2030, que también nos mencionaste, y proyectos estratégicos como Parques del Río. En este contexto, ¿cuál es la visión de sostenibilidad urbana que tienen desde la Secretaría de Infraestructura de Medellín específicamente? ¿Cuáles son los principios y objetivos que orientaron el diseño y construcción de Parques del Río, que creemos, y como también lo mencionó Eduardo anteriormente, creo que es un ejemplo y un referente muy importante para las ciudades del país? ¿Y cómo integra Parques del Río, como buena práctica, la infraestructura, el espacio público y la naturaleza a diferentes escalas? También retomando algo de lo que decía Germán, que yo creo que es muy valioso y que puede dejar unas lecciones interesantes para el país, lo que ha pasado con Parques del Río. Bueno, pues empezando, porque me hiciste como varias. Con relación a la visión que tenemos, digamos, desde sostenibilidad urbana, desde nuestra Secretaría de Infraestructura, es retomar todo el tema, digamos, integral, completo, compacto de ecociudad. A eso es a lo que queremos apuntarle en Medellín, a que Medellín se consolide como una ecociudad. Y pues yo vuelvo a hacer mucho hincapié, mucho énfasis que ecociudad no es solamente infraestructura verde, de infraestructura urbana que piense en sostenibilidad, sino que alrededor tienen que girar y tejerse un montón de redes con diferentes secretarías, con diferentes, incluso privados,
y aquí viene mucho el tema de educación, que lo mencionaba Germán, de cultura, mucho el tema de medio ambiente, de usar adecuadamente las estrategias de planeación que ya tenemos en el municipio, que lo que tenemos que hacerlas es explotarlas y pues lanzarlas, digamos, al estrellato, porque es que están escritas. Entonces, están planeadas, están estudiadas, lo que falta ahora es ejecutarlas, consolidarlas, y como bien también lo decía Eduard, es no dejar que se acabó el 2023, sigue el siguiente mandatario y ahí cortó porque a él no le gustó Parques del Río, por ejemplo. Entonces, no, es darle como una continuidad a toda esa serie de políticas. En la línea, frente a la visión ya más local, más aterrizada en estos 4 años que tenemos con la línea de ecociudad, tenemos proyectos estratégicos que apuntan demasiado, muchísimo a la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto denominado Metro de la 80 que ha sido muy sonado en los últimos meses porque se trata de una ampliación de otra línea de nuestro metro, que no sucedía hace 20 años con recursos de la nación. Siempre Medellín, después de la línea A y B, que fue con la que comenzó el metro de Medellín, toda su expansión ha sido con recursos propios del municipio y del metro. Y la nación no se vinculaba con nosotros desde esas líneas A y B. Entonces, en Medellín somos ejemplo con los metrocables que van a las comunas, que ya van varios, y que hoy estamos también ya finalizando el metrocable de Picacho, que también va a tener pues un desarrollo importante, pero como aporte no lo teníamos hace 20 años, entonces estamos dando pasos agigantados porque contar con esos recursos nos permite a nosotros generar otras infraestructuras. Tenemos otra, dentro de la línea de ecociudad tenemos un programa que se llama Infraestructura Verde Alternativa. Aquí se adelantó mucho en la administración pasada y tengo que reconocerlo en el tema de corredores verdes, por ejemplo, pero queremos ir en esta administración más allá. Claro, vamos a mantener los corredores verdes, de eso se trata, de seguir creciendo, pero también de asociar la infraestructura verde no solo a corredores, sino a infraestructura verde que queremos denominar alternativa. Entonces, hoy en la ciudad tenemos una apuesta grande por la movilidad peatonal, por los pasos seguros, por la movilidad incluyente, digamos, y nuestro secretario de movilidad ha sido muy enfático en darle de baja, por decirlo de alguna manera, a los puentes que no son peatonales, sino antipeatonales, porque tenemos pues muchas restricciones de movilidad para personas que tienen silla de ruedas, pues que tienen problemas de restricción de movilidad, o una señora pues que tenga su bebé y quiera pasar en un coche. Entonces estamos implementando muchos pasos seguros y en esa medida esos puentes quedan, entre comillas, sin uso. Entonces estamos mirando la ubicación de esos puentes para que esos puentes ya se vuelvan un tema de conectividad biológica entre diferentes zonas del municipio, y que pongamos esos puentes verdes, que esos puentes sean unos corredores verdes, que es un tema incluso de paisajismo, de reverdecimiento. Entonces tenemos pues ahí como varias alternativas en nuestro plan de desarrollo en la línea de ecociudad. Tenemos un proyecto muy grande, muy importante a propósito de Parques del Río, que es continuar en la senda de Parques del Río, pero más hacia el norte. ¿Y por qué más hacia el norte? Porque es allí donde tenemos la mayor deficiencia de espacio público. Entonces, lo estamos pensando en la Comuna 2, que se llama Santa Cruz, y en la Comuna 4, que se llama Aranjuez, donde tenemos unos índices de espacio público que son irrisorios. O sea, en la Comuna 2, si no se me escapa el dato, tenemos 1.7 metros cuadrados por habitante, eso es nada, y en la Comuna 4 es muy similar, y con la intervención que queremos hacer de Parques del Río, que lo llamaremos Parques del Río Norte, llegaremos a índices como 4 metros cuadrados por habitante. En Medellín hoy el promedio está en 3.9, que también es bien bajo, pues, y a propósito de lo que decías, Germán, de que nosotros hemos crecido como muy apartados como esa interacción con la naturaleza, con lo verde, pero es que tampoco hemos tenido pues como muchas posibilidades. Entonces nosotros le apostamos a seguir generando espacio público. Esta nueva etapa de Parques del Río, que llamamos Parques del Río Norte, esperamos que podamos aportar 150.000 metros cuadrados de espacio público. Eso es mucho, porque nada más en esta etapa que tenemos hoy construida, que era la imagen que estabas mostrando ahorita de referencia, Luis, ahí aportamos 41.000 metros cuadrados. Entonces la apuesta es casi que triplicarla en esta administración, pero sin desconocer obviamente la integración de ese montón de entes que tenemos que hacer una red. No puede ser solamente infraestructura o solamente medio ambiente, no, tiene que ser planeación, tiene que ser cultura, tiene que ser educación, tiene que ser desarrollo territorial,
y pues seguir gestionando proyectos como estos. Entonces, creo que la visión de Medellín está clara, tenemos una línea real donde le apostamos a proyectos importantes, pero además de los proyectos, y yo los menciono porque obviamente me llenan de orgullo que hayan quedado en nuestro plan de desarrollo, pero así como menciono estos proyectos, también quedó un presupuesto, unas acciones específicas destinadas a todo lo que tiene que ver con educación, con cultura, y por eso seguiría apostando a que ya Medellín podamos llegar a decir que en Medellín nos estamos transformando, nos estamos consolidando como una verdadera ecociudad, donde reconocemos el valor de todos y de todas como peatones, pues como de toda la integralidad como de la sociedad. Y ahora con este tema de la pandemia, sin duda para nosotros es muy importante materializar estos proyectos porque además van a ser fuente de generación de empleo. Entonces nos urge demasiado contar con un montón de cositas administrativas para poder avanzar, licitar, continuar pues como con la senda de las obras, pero repito, es importantísima la apropiación de la comunidad por parte del espacio público, porque también es importante resaltar que en Medellín, para que una obra sea exitosa, de infraestructura, de sostenibilidad, de lo que sea, tiene que tener una pertinencia. Entonces no es hacer un parque por hacerlo, porque necesitamos parques, sino el parque donde lo hacemos, qué conexión tiene, qué apropiación va a tener por parte de la comunidad, cómo nos conectamos, cómo llegamos a ese parque, quién lo va a cuidar, la ciudad si lo quiere, porque muchas veces también es un tema de vencer pues como algunos mitos y algunos retos. Entonces ya me detengo ahí porque me estoy pasando un poco del tiempo, pero es como también buscar la pertinencia de las intervenciones que se hagan en la alcaldía y así pues en cualquier parte, no simplemente hagamos infraestructura verde, hagamos parques porque todos lo necesitamos, no, sino la pertinencia, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, para que realmente la estrategia sobreviva en el tiempo, porque podemos tener parques hermosos, pero no hay cómo llegar al parque, uno presta pues como una conectividad, por ejemplo, biológica, entonces es un parque que quedó abandonado, ya hay parque. Gracias, Natalia. Y creo que Medellín claramente nos está dando un ejemplo muy contundente de cómo invertir y dónde, digamos, alinear los esfuerzos de política para realmente hacer que las cosas pasen. Y para eso creo que hay siempre un problema y siempre un reto que tienen todos los gobiernos, y es el recurso. Y en ese sentido, tener una conversación de infraestructura verde, de entender cómo transicionamos de estas ciudades en las que crecimos, como Germán dijo, a unas ciudades diferentes en donde realmente estemos integrando la infraestructura verde con la gris y sobre todo pensando más en la verde, pues está el reto de cómo financiarlo. Y creo que en ese ejercicio, Gabriela, me encantaría que nos contaras un poco pues qué pueden hacer las ciudades, sobre todo las ciudades que no necesariamente tienen el brazo financiero de una ciudad grande y estable financieramente para realmente llegar a financiar proyectos de infraestructura verde, y cómo garantizamos además que no solamente sea un tema de invertir en el capital inicial para empezar el proyecto y ponerlo a rodar, sino realmente entender cómo darle sostenibilidad en el tiempo a este tipo de proyectos. Entonces creo que pues nos encantaría oír tu experiencia, y si tienes algún ejemplo también en el caso de México, sería muy interesante traerlo a la mesa. Es una muy buena pregunta porque efectivamente creo que es de las grandes conversaciones que se están teniendo, por lo menos en el sector, ¿no? Yo creo que si de por sí es un reto para las ciudades encontrar financiamiento ya para las infraestructuras tradicionales que llevamos décadas, ¿no? Siglos promoviendo, es sin duda alguna muy importante reconocer que en todo lo que corresponde a las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura verde y demás, estamos todavía en un proceso de innovación y desarrollo de estos modelos de financiamiento y modelos de negocio. ¿Qué me refiero con esto? Si justo lo comparamos o lo tratamos de equiparar con otros sectores, inclusive de corte ambiental, como el energético, por ejemplo, la verdad es que llevamos décadas de rezago, porque volviendo a la conversación inicial que teníamos con la primera pregunta, porque una de las, pues, quizá vacíos o una de las grandes áreas de oportunidad incluso está radicando en cómo construir estos modelos
a partir de identificar con muchísima más precisión los beneficios que acarrean este tipo de infraestructuras y para quiénes, ¿no? hay estos beneficios para poder insertarlos al modelo. Una precisión que quisiera hacer es que cuando hablamos de financiamiento a proyectos o de modelos de negocio de este tipo de intervenciones o de soluciones o de infraestructuras, no viene con un principio utilitario detrás necesariamente, sino ante el reconocimiento de lo que ya mencionabas, Natalia, que es al final del día el establecimiento de esto, pues tiene un costo significativo, todo lo que es la inversión de capital, pero además la sostenibilidad en el largo plazo también representa un gasto constante para las municipalidades y si no se diseña desde el origen el proyecto teniendo en mente todas estas consideraciones, lamentablemente a lo que nos enfrentamos es a una capacidad limitada de brindar estos espacios o de brindar estas soluciones con la escala de vida y con el acceso debido para la mayor cantidad de habitantes de la población, ¿no? Entonces, bueno, primero, retomando las ideas, sería, uno, reconocer que estamos hablando de un sector que está en proceso de innovación. Yo creo que esa es una gran oportunidad más que una barrera, porque entonces las ciudades están teniendo la oportunidad de descubrir cuáles son las capacidades que tienen en su cancha y los atributos que su propia ciudad y que su propio territorio tiene para construir este modelo de negocios a partir de las experiencias, aún si experimentales, que se han venido dando en los últimos 10, 15 años en la materia. Lo segundo es, en este reconocimiento, en esta innovación, aventurarnos justo a lidiar con nuestras propias limitaciones, ¿no? De que el modelo tradicional donde la única bolsa en todo el horizonte del tiempo es dependiente de la bolsa pública, pues, aunque no está mal, porque sin duda alguna tiene que haber un componente público fundamental, simplemente porque estamos hablando de infraestructuras para bien y beneficio público, también es importante empezar a entender cómo logramos transitar a otras cajitas, digamos, del espectro de capitales posibles y entonces llevar la posibilidad del financiamiento de estos proyectos a acceder a otras fuentes de financiamiento que pueden ir desde fondos concesionarios o de impacto hasta inclusive aspectos más ambiciosos como pudiera ser el capital privado o los fondos institucionales. Pero para lograr eso, necesariamente tendremos que estar hablando de un diseño de proyectos orientado hacia una bancabilidad que permite entonces generar un modelo que haga atractivas estas inversiones para estos otros perfiles de inversionistas. Y de nuevo, una bancabilidad orientada a darle sostenibilidad al proyecto, ¿no? Retomando siempre la importancia de reconocer esto como infraestructuras sociales y públicas en las ciudades. Y por último, hablemos de la posibilidad de innovar, hablemos de la posibilidad de aventurarnos a acceder a nuevos capitales y estructurar modelos más allá o en paralelo al económico, modelos financieros bancables. Y en este mismo sentido, como última idea, yo lo que mencionaría es, para hacer eso, es fundamental, como parte de las ideas que ya veníamos mencionando, entender cuál es el objetivo de inversiones, verlos como genuinas inversiones y entender cuál es mi objetivo de inversión, porque, como mencionaba en un inicio, ¿no? Sí, la naturaleza tiene esta bondad de ser multifuncional, pero si no empezamos a priorizar cuál es esa función que queremos darle a estas infraestructuras en su diseño, en función a la parte de la ciudad en donde van a ser establecidos, como decía Natalia, a partir de la pertinencia de qué es lo que estoy tratando de lograr, la verdad es que se vuelve muy difícil construir un modelo financiero sólido. La mayoría de las experiencias que nosotros estamos viendo con ciudades a través de plataformas como la red de Six for Forest o el trabajo que hacemos en WRI en la parte de financiamiento e infraestructura natural, está siguiendo este método, ¿no? Es tener perfectamente claro, inclusive cuando hablo de especificar el beneficio funcional, hablo incluso dentro de un objetivo, ¿cuáles son estos subobjetivos? Te doy un ejemplo muy rápido. Si hablamos de infraestructura verde para la gestión hídrica, no es lo mismo diseñar un modelo de financiamiento para una infraestructura verde orientada a regular flujos o regular contaminantes que diseñar un modelo financiero para una infraestructura verde orientada a mitigar inundaciones.
porque justamente la construcción de las fuentes de ingreso o repago del modelo financiero van a estar altamente atadas a la funcionalidad prioritaria que tú determines en esa inversión. Y me parece que seguir avanzando y que seguir innovando en esta materia es clave. Es muy probable que la mayoría de los modelos exitosos sean dependientes de múltiples fuentes de ingreso o fuentes de ingreso diversas, tanto tangibles como intangibles, que es una conversación ya también bastante larga, ¿no? En sí misma, pero por ahí va la cosa. Me parece que hay que diseñarlas como inversiones a partir de sus funcionalidades principales y atrevernos a innovar. Gracias, Gabriela, por esa perspectiva tan importante, ¿no? Finalmente creo mucha de la discusión que tenemos en materia de sostenibilidad comienza a tener muchos problemas cuando no logramos gestionarla y financiarla y hacerla viable. Creo que lo que mencionas es muy importante. Para cerrar esta ronda de preguntas específicas, pues seguimos contigo, Germán. La pregunta que te queremos hacer es la siguiente. Pues, en general, las ciudades en Colombia y en América Latina, como bien sabes, han crecido de manera orgánica, desordenada, resultado en su mayoría de procesos informales. En ese contexto, ¿cómo podemos adaptar criterios de sostenibilidad urbana de manera integral a ciudades grandes que se desarrollaron sin planificación y cuya infraestructura es principalmente gris? Eso por un lado. Y por el otro, estos retos naturalmente no solamente aplican a las ciudades grandes de nuestra región, sino también a las ciudades más pequeñas. En esa diversidad de ciudades que tenemos en Colombia, en América Latina, ¿qué retos tienen las ciudades pequeñas en países como Colombia para crecer de una manera sostenible y organizada? Lo grande y lo pequeño. Ahí hay una cuestión a la que yo me quiero referir. Comparemos qué puede hacer en este tema de infraestructura verde, de estructuras ecológicas urbanas, de la naturaleza en la ciudad. ¿Qué puede hacer una ciudad con una gran musculatura institucional, financiera, técnica, como puede ser Medellín? Pongamos el caso. Sin entrar en Bogotá, que tiene otras complejidades sociales y políticas por ser capital, y donde todo adquiere unas connotaciones simbólicas distintas por ser capital. Comparemos con lo que puede hacer una ciudad intermedia, digamos Montería. Sería muy interesante comparar cómo fue la génesis de un proyecto como la Ronda del Sinú, con la génesis y las características de un proyecto como Parques del Río en Medellín. Sí. A mí me recuerda a la comparación mucho lo que dice Schumacher, de lo pequeño es hermoso, de la gran ventaja que hay cuando no puedes hacer grandes cosas, cuando tienes que proceder con más humildad. Porque en ecología urbana hay un principio fundamental que es el equilibrio entre adecuación y adaptación. Adecuación es cuando tú cambias las estructuras de la naturaleza, las adecuas para que encajen en tus perspectivas, tus proyectos, tus modelos mentales, tus necesidades. Eso es adecuar el entorno. Y un exceso de adecuación nos lleva a un exceso de artificialidad en las estructuras. Y lo otro es adaptación, cuando tú te adaptas, ajustas tus objetivos, ajustas tu implantación, tu forma urbana, tu infraestructura, tus mismas necesidades y deseos, los adaptas, los ajustas a las condiciones de tu emplazamiento, a las condiciones biofísicas de tu entorno natural. Eso sería un desarrollo adaptativo. Lo adaptativo siempre será más ecoeficiente. Entonces, hay toda una gama de posibilidades, ¿no? Hay muchas posibilidades de diseño. En un extremo está una obra monumental del costo y la envergadura de Parques del Río. En el otro extremo, o más o menos hacia el otro extremo, estaría la Ronda del Sinú, ¿sí? Una cosa eminentemente adaptativa. Cuando estábamos haciendo Bio 2030 para Medellín, el Plan Metropolitano de Medellín Bio 2030, en el cual tuve pues el honor de dirigir el componente de ambiente y espacio público, analizábamos precisamente lo que es ese desarrollo informal en las laderas de Medellín, que es supremamente interesante, años de desarrollo informal en las laderas, y cómo esas ocupaciones informales ¿sí? Han ido apropiándose las cañadas, los filos, las terrazas, los lomos, las quebradas. Y analizando por qué Medellín tiene esta obsesión en toda su historia de planificación con construir un cinturón verde.
de utilizar la naturaleza como una barrera para atajar este crecimiento de estas periferias. Esa discusión es muy larga, pero lo interesante es que de fondo, pongo el caso de Medellín, hay en Medellín un lugar común, una frase aceptada ya como dogma, y es que Medellín no ha sabido leer su marco natural, la base natural de su desarrollo. Tú lo encuentras en todos los documentos históricos de Medellín, por lo menos desde el plan piloto y el plan regulador de Viner y Cerro, encuentras esa afirmación de que Medellín ha pecado en no saber leer su base natural, saber apropiar las bellezas y oportunidades de su valle, y lo dicen todos los escritores antioqueños, muchos asesores internacionales. Entonces hicimos un análisis de si eso es verdad o no es verdad, porque es demasiado insistente en la literatura sobre la planeación de la ciudad. Y resulta que es y no es verdad. Porque cuando tú miras los crecimientos informales, tú te das cuenta que los crecimientos informales de Medellín lo que han hecho es adaptarse a las cañadas, adaptarse a los filos, adaptarse a las quebradas, ¿sí? De una manera inmediatista, con una visión de pequeña escala, muy de lo local, pero como no tienen recursos, como es un desarrollo desde la pobreza y fue durante muchos años un proceso marginal, ¿sí? sin ningún respaldo del Estado, sin ninguna intervención estatal, hasta hace unos años. Entonces, lo interesante es que desde culturas locales, desde los inmigrantes del Pacífico, los inmigrantes del Magdalena Medio, los inmigrantes del suroeste antioqueño, del suroriente también, de las montañas, desde la riqueza cultural de cada una de estas comunidades que emigró a Medellín y desde su capacidad de adaptarse a ese relieve montañoso del Valle de Aburrá, fueron construyendo alternativas, ¿sí? Que son eficientes, que son adaptativas en su pequeña escala. Cuando uno ve lo que ha hecho en general la ciudad para ajustarse al valle, en cierta forma es adaptativo, pero siempre en la pequeña escala. ¿Qué es lo que ha faltado en realidad? Y lo que ha faltado en realidad es coger esa óptica adaptativa de sacarle partido a la naturaleza y mirarla un poco más en una gran escala, que fue un intento, que es pues, lo que se intentó realmente en Bio 2030. ¿Cómo logras ajustarte en gran escala, entender esa base natural de la ciudad? Y eso es algo que cada ciudad lo tiene que hacer dependiendo de su emplazamiento. No es lo mismo una planicie aluvial como el río Sinú que un valle como el de Medellín. Lo que quiero decir con esto es, hay una gran sabiduría, y no quiero idealizar tampoco la informalidad, pero hay una gran sabiduría en lo que hacen estas comunidades en sus asentamientos, en su lógica adaptativa. Ahí hay lecciones que aprender, ¿sí? Y hay lecciones que aprender también desde la humildad, porque frente a las fuerzas y las estructuras de la naturaleza, todos somos pequeños, sea Montería, sea Las Cruces, en Medellín, sea el Picacho, ¿sí? o sea el área metropolitana del Valle de Aburrá, frente a estas realidades biofísicas, todos somos pequeños, ¿sí? Entonces, tal vez intervenciones como Parques del Río se podrían ver bajo otra luz si consideráramos en realidad cómo son las estructuras de un valle y cómo son las estructuras de las oportunidades y amenazas de desarrollo. Entonces, no es un obstáculo tan grande el hecho de no tener los recursos o oportunidades grandes. Si vamos y hablamos y escuchamos y entendemos cómo es que se está construyendo ciudad, cómo se está produciendo ciudad en esas periferias y muchas cosas que mejorar también. Irma, muchas gracias, perdón que está asegurándome de que si hubieras terminado porque te estamos oyendo un poco cortado a ratos. Quiero aprovechar toda esta información para contarles que nuestro panel de preguntas está totalmente lleno en este momento. De 200 personas que están conectadas hemos recibido preguntas valiosísimas, pero también recibimos varias preguntas del público al momento de la inscripción y queremos pasar a dar la oportunidad de plantearles algunas de estas junto con las que están haciendo ahorita, porque
nuevamente ahí es donde estamos pudiendo construir conjuntamente con nuestra audiencia. Sobra decir que sigan haciendo preguntas, las que no alcancemos a contestar, el ministerio y nuestro equipo las tendrá completamente en cuenta, así que todas las preguntas / comentarios son bienvenidos en nuestro panel de preguntas. En primer lugar, creo que voy a traer una a colación que nos va a permitir conectar un poco lo que estábamos hablando respecto de lo que acaba de plantear Germán, pero también de una cosa que es importante tener en cuenta en la política, y es, y nos preguntan dos personas, creo que algo que está bastante conectado con lo que ya hemos hablado. Nos preguntan Elis Schumacher desde México y Carlos Saavedra desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo adaptamos una ciudad como una megalópolis o un área metropolitana, como el mismo caso de Medellín, que ya se desarrolló sin planificación, que ya se expandió de forma desordenada en su periferia, que probablemente se expandió en zonas de reserva natural protegida? ¿Cómo la adaptamos si hoy en día ya es principalmente gris? ¿Cómo hacemos ese proceso? Y también, digamos, cómo desde el IDEAM en Colombia nos preguntan cómo podemos pensar y articular el progreso de las ciudades con su calidad ambiental. Eduard, no sé si quieras arrancar tú y después escuchamos a otro de nuestros panelistas. Bueno, pues las dos preguntas bastante interesantes. Los retos que cualquier administración, cuando las escucha, pues empieza a generar hasta miedo, porque las respuestas van a ser de cierta forma siempre medidas en 4 años. Entonces, cuando uno habla de adaptación de la ciudad, entonces van a medir a uno es qué logró hacer en 4 años para adaptar la ciudad. Y ahí es donde empiezan los errores. Es decir, yo creo que si empezamos a hablar de la construcción o la adaptación o la renaturalización de una ciudad que lleva 500 años bajo un proceso de desconocimiento de su naturaleza, en donde nosotros le damos la prelación a canalizar los ríos, en algunos casos a desaparecerlos, porque muchas veces lo que hemos hecho es que no los veamos. Entonces los terminamos mandando por las alcantarillas, los tenemos canalizando, los tenemos desviando. Y entonces eso se convierte como en el primer obstáculo que yo creo que tenemos que empezar a superar. Es decir, si queremos adaptar las ciudades, tenemos que hablar de paciencia, tenemos que hablar de procesos a largo plazo, pero tenemos que de cierta forma también tener en cuenta algo de retroalimentación y de análisis cada cierto tiempo. Porque a veces, digamos, por ejemplo, algo que mencionaba Germán, por ejemplo, los planes como Bio 2030, los planes de ordenamiento territorial, uno a veces se pregunta en qué momento tenemos que analizar si vamos bien o vamos mal. Entonces ahí, digamos, de esta forma, esos puntos de seguimiento y evaluación son muy importantes. Lo segundo es que los planes que nosotros vayamos a desarrollar o para la recuperación o renaturalización de cualquier ciudad tiene que pasar por un elemento fundamental y es reconocer el territorio en el cual estamos ubicados y qué implicaría empezar a hacer esas modificaciones. Entonces, por ejemplo, algo que me parecía muy interesante que en Bogotá, por ejemplo, se vio en una época era empezar a vender la idea que los canales o los ríos canalizados vamos a recuperarlos para que vuelvan a ser ríos naturales con su corriente normal, que vamos a empezar a tumbar los muros. Bueno, pero eso qué implica para las comunidades que viven alrededor de ese río. Puede sonar un proyecto muy interesante, pero para las comunidades que se asientan a lo largo de ese río que quedó canalizado, implicaría que tendrían que desplazarse, tendrían que empezar a llevarse hacia otros lugares. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros lo que hemos pensado? Es uno, que digamos, además de la evaluación y seguimiento, es que empecemos a analizar que la naturaleza es parte de los elementos de la toma de decisiones, no solamente el costo de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, casos como el tema de recuperar un espacio ocupado por comunidades en espacios que sean definidos como de alto riesgo o de reserva natural, no debe pensarse como que no deben de vivir ahí o que no es imposible que ellos se adapten, sino que qué debemos de hacer frente a esa necesidad puntual de ocupaciones en otros espacios en los cuales sean sostenibles, pero sin desconocer que el impacto ambiental va a existir. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a analizar es si vamos a hacer, más bien, entrar a cambiar esa dinámica de no ocupe a más bien ocupe acá, o más bien desarrollese en estos lugares, algo más positivo en cuanto a nuestro desarrollo. También tenemos que empezar a ser mucho más estratégicos en la utilización del espacio. Entonces, digamos, por ejemplo, si vamos a hacer una intervención de un andén,
es una oportunidad que se nos abre para incorporar, por ejemplo, un jardín de lluvia o para incorporar un SUT para el tema de la recuperación y el manejo de la transformación de la escorrentía. Entonces, cada intervención que se hace en la ciudad es un grano de arena que se está colocando para la adaptación de esa ciudad. Entonces, cada intervención que se haga a nivel de infraestructura vial, a nivel de espacio público, a nivel de obras en general, tiene que entenderse que debe y ojalá debe tener, obviamente a través de un plan, pero debe incorporar prácticas como las que acaba de mencionar para que cada obra vaya deconstruyendo, por así decirlo, y adaptando la ciudad a algo que ya lleva tantos años desarrollándose. Entonces, yo creería que en ese punto es donde el reto de la recuperación está y el tema de aprovechar cada intervención, cada mejoramiento de barrios, cada intervención en un parque, para ir incorporando más elementos naturales. Por ejemplo, algo que me pareció muy curioso cuando uno ve las inauguraciones de parques en Colombia es que los medimos por metros cuadrados. Entonces, logramos reducir 1 metro cuadrado de espacio público efectivo para los habitantes. Pero ahora, ¿qué calidad de espacio público le estamos prestando a las personas? Entonces, cuando uno empieza a integrar más criterios, de decirle, oiga, le estoy entregando un parque de 3 hectáreas con estas características de biodiversidad, con estos beneficios, hasta con el tema de incorporarlo y que debemos de empezar a hablar también esos lenguajes, de decir, estos son los servicios ecosistémicos que estamos prestando. Entonces, por ejemplo, un parque no es solamente el recreativo, sino, por ejemplo, parques con el tema de la inclusión del agua puede ser de reguladores hídricos. Si le incorporamos un elemento de producción de huertas caseras, puede ser un producto, una generación de alimentos, es decir, ya estamos empezando a hacer aprovisionamiento. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, la ciudad va transformándose con diferentes intervenciones que simplemente han sido pensadas desde una óptica, desde infraestructura gris, a hacer un elemento mucho más complejo, con unos servicios mucho más robustos y con lo cual, como por ejemplo lo han mencionado todos mis compañeros de panel, empieza a generar esa apropiación y ese reconocimiento de los diversos factores, las diversas funciones que cumple la naturaleza en la ciudad y empezar a romper esa dinámica de que la naturaleza no la quiero cerca, sino que al contrario, hace parte de mi desarrollo, hace parte de las soluciones y adicionalmente hace parte de la planificación. La segunda pregunta, ¿cuál era? Qué pena, Natalia, que es que se me perdió la idea. Un poco con, pero aunque creo que ya la verdad la contestaste y creo que se ha contestado transversalmente, pero es cómo pensar y articular en el progreso de las ciudades con su calidad ambiental. Creo que pues ya está alineada Sí, como con tu respuesta inicial. perfecto. Gaby, ¿querías complementar algo antes de pasar a la siguiente pregunta de Luis? No, digo, yo creo que de todo lo que menciona Eduardo, que todo es sumamente pertinente. Para mí la oportunidad clave está en este dinamismo, ¿no? En reconocer a las ciudades como sistemas complejos que están cambiando constantemente. Entonces, casi que de manera oportunista ver eso como una oportunidad, ¿no? Vale la redundancia, como ya mencionaba Eduardo. Al final del día es ese dinamismo el que nos brinda la posibilidad de estar interviniendo más en un modelo quizá de retrofit, por decirlo de alguna manera, que necesariamente de construcción desde cero, porque estamos hablando ya de ciudades consolidadas. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, reconocer también a partir de eso la importancia de innovar y de avanzar las políticas públicas en favor de esta transición, ¿no? Finalmente ahí es donde van a estar escritas las reglas del juego y es a partir de eso que podemos establecer las pautas para que a partir de un momento en el tiempo y en lo subsecuente realmente pues se aprovechen esas oportunidades no solamente de forma casual, sino de manera ordenada y como ya mencionaban, cada vez con mayores y mejores criterios que vayan atados a esta visión de sostenibilidad en el largo plazo. Germán, dale, veo que tienes la mano levantada. No, solo quería señalar que obviamente cuando tú tienes grandes cambios, pues no los puedes deshacer, no los puedes mejorar o rehacer, sino en largos tiempos. La ocupación que se ha hecho, por ejemplo, del fondo del Valle del Río Aburrá, tiene una cantidad de problemas gravísimos de manejo de escorrentía, de manejo de desbordes que se agrava con la impermeabilización y la ocupación de las laderas. Y eso es uno de los retos más, el drenaje urbano es uno de los retos más grandes que tiene el área metropolitana de Aburrá para el próximo, para este siglo.
Pero ¿cómo corriges eso? Eso no lo puedes corregir de la noche a la mañana, y ciertamente hay decisiones que se están tomando hoy que pues no son las más afortunadas, otras sí. Pero lo que yo quiero decir es, cuando tú tienes los pequeños cambios, no pienses en el río, pensemos en la quebrada, ¿sí? Pensemos en una quebrada, ¿sí? Entonces tienes el escenario para hacer cosas interesantes, para hacer cosas realmente creativas, cosas oportunas, pertinentes, inteligentes. Cuando, por ejemplo, Natalia decía, mira, estamos retomando el tema de los corredores ecológicos en las quebradas de Medellín. Claro, allá hay campo, hay muchos modelos, se han hecho muchas cosas distintas en las quebradas y canalizaciones de Medellín. Hay mucho que aprender de analizar cómo ha funcionado cada uno de esos enfoques, porque ha habido mucha experimentación en las quebradas y se han hecho cosas muy bonitas, y todavía hay campo para hacer cosas creativas. Yo diría que hay que concentrarse en esas cosas pequeñas como las periferias, hay que concentrarse en esas cosas pequeñas como las quebradas, porque cuando tú discutes el gran proyecto, el proyecto enorme, generalmente pesa mucho lo político, pesa mucho la vanidad y la megalomanía del gobierno de turno. Cobran demasiada importancia en esos proyectos. En las quebradas tú tienes la oportunidad de hablar con las comunidades, incorporar el sentido común, el saber local, ¿sí? Y hacer cosas realmente pertinentes, bellas y equilibradas. Entonces, si uno logra generar toda una tradición técnica desde lo micro, desde los pequeños proyectos, desde esa acupuntura urbana, uno va extrayendo lecciones, uno va extrayendo pautas para los grandes proyectos. Y al final, de pronto, ya no es posible, pues, no sé, hacer grandes intervenciones inconvenientes cuando tú ya tienes toda una trayectoria de aprendizaje en las pequeñas intervenciones. Gracias. De acuerdo. Gracias, hermano. No sé, Natalia, si tú quieras comentar algo al respecto de este tema del que estamos hablando, o si pasamos a la siguiente pregunta. Sí, no, yo coincido pues con todos los compañeros del panel. Lo que me parece crítico, digamos, es que la pregunta era muy puntual del IDEAN, si no estoy mal, es qué hacer con lo que ya está. O sea, nosotros ya tenemos instrumentos de planeación y creo que vamos en una buena línea de seguir creciendo de manera estructurada, organizada, con el componente ambiental no como un gasto, un costo, un adorno, sino, o sea, introyectado dentro de cualquier infraestructura, cualquier ejecución que se haga. Eso ya lo tenemos, yo creo que vamos pues como bien, vamos apuntando, pero ¿qué hacer con lo que ya está? Entonces, sí, muy relevante, pues muy importante, interesante lo que dice Germán. De hecho, lo que hemos hecho, lo que hemos realizado desde que iniciamos administración y la Secretaría es tener una frase que a propósito siempre recalcamos, y es que a veces las pequeñas obras son las que generan un impacto más directo, más real y realmente transforma pues como la comunidad, lo que tú dices de hablar con ellos, de tener cercanía, de aprovechar esa experiencia que ellos tienen, que es una sabiduría popular, que hay mucho que aprender de ello. Entonces, lo importante es, bueno, ¿qué hacemos con lo que ya está? Entonces, hay grandes instrumentos de planeación en el POT y en el Plan Bio 2030, que es, por ejemplo, el tema de la redensificación urbana, pero volvemos a lo mismo, son macroproyectos. Pero también hay que volver a pensar en lo micro, ¿cierto? De volver a las comunidades. Nosotros hoy estamos interviniendo comunas donde no llegaba el Estado hace mucho, corregimientos muy alejados, y llegamos con trabajadores propios de la Secretaría, son trabajadores oficiales, con maquinaria propia de nosotros, para hacer, no sé, un pequeño sendero, un andén, un pasamanos, una defensa vial, obras que uno diría, no, pues eso no marca mucho en el indicador, de pronto no es lo políticamente que uno pueda mostrar en un noticiero, por ejemplo, pero que realmente a la familia, donde le estás poniendo un paso seguro, un andén con condiciones de accesibilidad universal, les estás cambiando la vida. Entonces, frente a lo que ya hay, sería muy soñador, yo creería que mentiroso, decir que somos capaces como administración de reubicar todos estos territorios que están hoy en las laderas. Eso creo que sería una mentira, una falacia, porque no hay recursos suficientes para hacer todo eso. Pero sí cómo empezar desde lo futuro, desde lo actual, cómo repensar bien cada intervención, y desde lo que ya hay dentro de nuestras competencias, dentro de lo que podamos hacer, digamos, misional de nosotros, sin entrar en una discusión aquí ya como muy técnica y jurídica de hasta dónde no podemos hacer, porque estaríamos casi que legalizando esos asentamientos, pero sí
como desde nuestras competencias, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura ha llegado a estas comunidades. Hoy estamos aliados con un proyecto que se llama Informa RIX, por ejemplo, que hace Urban EDAFID en la comunidad de Bello Oriente, en la comuna de Manrique. Es un proyecto interesantísimo que lo que busca es como generar apropiación por parte de la comunidad de todo un sistema de alertas tempranas de riesgos. Ya han habido algunos derrumbes, movimientos de tierra, y qué bueno que han buscado formar redes con entidades públicas y privadas, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura Municipio de Medellín no dudó en sumarse con ello. Y, por ejemplo, hemos hecho intervención de 1 kilómetro de vías, que uno dice, pues 1 kilómetro, ¿y cuánto valió de eso? Pero allá en Manrique, allá en Bello Oriente, eso significa muchísimo. Es una vía que estaba en pésimas condiciones y hoy, por ejemplo, puede entrar una ambulancia sin ningún problema, o tenemos andenes, tenemos pasamanos. Entonces hay que pensar muy bien como en estas intervenciones, porque claro, lo ideal sería recomponer esto de forma integral, incluso a veces reubicar, pero reubicar que significa también desde lo social, perder todos esos lazos de vecindad, toda esa comunidad organizada. Entonces no es como tan fácil, ni es una respuesta de tecnicismo de reubique y ya, sino cómo ir pensando de manera acertada y consensuada con la misma comunidad, que en últimas es la que se va a ver beneficiada o no de alguna intervención que se haga en esos asentamientos, perdón, que ya están. Entonces ahí es muy compleja la respuesta realmente desde el Estado. Mil gracias, Natalia. Bueno, pues teniendo en cuenta que nos quedan ya pocos minutos, quisiéramos tal vez recoger algunas preguntas que nos han hecho, pues naturalmente en el contexto en el que estamos, nos han hecho varias personas desde Colombia, desde Bolivia, desde México, y creo que en estos 7, 8 minutos que nos queda sería muy valioso escuchar la perspectiva de todos ustedes, y tiene que ver pues con el contexto que estamos viviendo derivado pues de los impactos de la pandemia del COVID-19. Pues está claro que a lo largo de la historia, epidemias como las que hemos vivido, pues han tenido un impacto positivo o interesante en la forma en la que planeamos y construimos nuestras ciudades. Por supuesto, negativo en lo que tiene que ver con la salud, pero eso ha repercutido en movimientos como el movimiento higienista del siglo XIX, que transformó ciudades como Londres o como París en su momento. El COVID-19 pone en mayor evidencia los impactos negativos que un desarrollo desconectado de la naturaleza puede tener en relación a la salud física y mental de los ciudadanos. Yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de conectar a las ciudades, a los ciudadanos con la naturaleza en un momento como el que estamos viviendo. Nos gustaría escucharlos a todos. Podemos pensar que el COVID-19 es una oportunidad de cambio positivo para la forma en la que vivimos y habitamos. Trae el COVID-19 mayor conciencia sobre la importancia de construir ciudades sostenibles donde la naturaleza y el desarrollo urbano se integren decididamente. No sé quién quiera empezar. No sé si, Germán, quieras comentarnos un poco tu perspectiva de todo lo que viene pasando en estos últimos meses y cómo esto puede ser una oportunidad interesante para la reflexión del desarrollo urbano. Las ciudades son resultado de la forma como vemos la vida y a su vez se vuelven matrices determinantes de cómo podemos vivir. O sea, son un resultado de nuestras limitaciones existenciales, de nuestras limitaciones y conflictos a la hora de entender el hecho de ser humano, y las reproducimos en unas formas físicas, pero esas formas físicas terminaban perpetuando. Entonces, si nosotros venimos de una tradición de aislamiento, de fragmentación del ser, ¿sí? Piensa tú cuál es de qué tradición vienen estas ciudades. De una desvinculación de la mente con el cuerpo, de una proscripción de la sexualidad, de una proscripción de lo instintivo, de una pretensión primero de superespiritualidad del cristianismo, luego una superpretensión de superracionalidad de la modernidad, y una serie de ideas bastante violentas, bastante fragmentadoras, que terminan fragmentando la sociedad, que terminan fragmentando al ser, que terminan fragmentando la existencia, y la reproducimos en las formas de ser ciudad. Y lo grave es que ni siquiera nos podemos dar cuenta lo fragmentaria que es una ciudad, lo artificial que es una ciudad, lo violenta que es con el desarrollo del ser humano desde el vientre hasta la muerte. ¿Sí? Cómo nos violenta en cada momento, en cada etapa clave de lo existencial. No lo podemos ver porque hemos crecido en esas ciudades. Y viene la pandemia y revoluciona el orden. Es lo que es la parte maravillosa de las pestes, de las epidemias, y es que pone todo patas arriba y nos recuerda que nuestra ilusión de control, que es a lo que la ciudad está consagrada, no es tal, no existe. Y entonces hoy nos vemos enfrentados a, ok, veamos cómo estamos haciendo las cosas.
Pero básicamente a lo que nos estamos enfrentando es a millones de personas encerradas, ¿sí?, en viviendas que no son habitables, rodeadas de espacios que no son acogedores. ¿Sí? Y finalmente dándose cuenta de cuán aislados han estado siempre de la naturaleza y de los seres queridos. No es que eso haya aumentado mucho con la pandemia, más bien la pandemia lo subraya, ¿sí? Que no tenemos unas formas de vida que estén hechas en la conexión con el lugar, en la conexión con la familia y la comunidad, en la conexión con la naturaleza, en la conexión con el instinto y el deseo. Entonces, pues cuando tú tienes a esos seres fragmentarios, esa neurosis, que como dijo Jung, que es la oposición con uno mismo, la contradicción fatal con uno mismo, y los dejas encerrados un buen rato, pues, pues lo que haces es no generar un problema, sino evidenciarlo. Gracias, Germán. No sé si Gabriela, Edward, Natalia, alguna quiera comentar algo pues, sobre este contexto que estamos viviendo y qué reflexión al respecto les genera. Edward, adelante. Bueno, pues siguiendo algo que dice Germán es cierto, es decir, esta actual pandemia, tristemente lo que nos terminó haciendo reconocer es que los espacios en los que habitamos no necesariamente son los mejores espacios para durar 24 horas viviendo. Es decir, nos empezamos a ser conscientes de que nuestros apartamentos realmente son muy pequeños, que el acceso al espacio público es bastante limitado en algunos casos, pero para comunidades muy vulnerables, pues ha sido peor. Entonces ha profundizado mucho más el tema de, una cosa es que si yo tenía que salir a trabajar, pues el tema de no tener agua potable las 24 horas, pues se podía subsanar acumulándola en el momento que se podía hacer, pero ya cuando estás todo el día dentro de tu casa, eso se vuelve un tema limitante y casi de supervivencia. Y el tema de que tú tienes que estar encerrado en tu casa y en el exterior, pues lo que tú tienes es un entorno bastante complejo, donde la vulnerabilidad pues termina saliendo mucho más evidente. Creo que la lección que nos deja es que no podemos bajar los brazos en cuanto al mejoramiento de las condiciones y el tema de sacar a las familias de los estados de vulnerabilidad en los que viven. Tenemos que empezar a ser mucho más estratégicos a la hora del tipo de intervenciones. Es decir, por ejemplo, lo que yo mencionaba anteriormente, si vamos a hacer la intervención del parque, no es solamente para un servicio de recreación, sino que tiene que ser para muchas más cosas, para muchos más servicios y adicionalmente para una mayor cantidad de población. Es decir, no es algo así como un ritual de que a cierta hora van los niños y a otra hora van las personas de la tercera edad, o no, realmente tiene que estar abierto para diferentes. Por eso el ministerio, viendo eso, nosotros hemos estado trabajando en empezar a cambiar el paradigma de hacia dónde está avanzando el mejoramiento de barrios y por eso estamos construyendo ahorita la NAMA Hábitat. Entonces, digamos, esta forma de cómo hacer más sostenible, no solamente desde el ámbito propiamente de la construcción, sino adicionalmente en el tema de la eficiencia energética, en el tema de acceso a servicios públicos, en el tema del entorno, cómo hacer que el mejoramiento de barrios sea mucho más eficiente a nivel de esta prestación de servicios. Para eso, de esta forma, esperamos este año poder adoptarla. También estamos mirando el tema de la revisión de qué tipo de parque estamos construyendo y para eso queremos plantear al 2022 al menos 22 parques nuevos con prácticas sostenibles, el cual implicaría una inversión de casi 23.000 millones de pesos de aquí al 2022, en el cual, hablando en este tema de la prestación de servicios en el espacio público, sea multifuncional, esté accesible para las personas. Y algo también muy importante es que el escenario de cambio climático y el escenario de crisis ambiental no ha cambiado, solamente que ahora lo estamos viendo un poquito más con el matiz de la salud también incorporado ahí. Y precisamente hace poco veíamos las imágenes de varios municipios en los cuales en tema de confinamiento e inundados. Entonces es un doble riesgo que presenta. Entonces ahí el ministerio también está trabajando en el tema de algo que a veces se le vuelve muy difícil a un municipio, es tener sus estudios de riesgo actualizados y para eso estamos invirtiendo unos 20.000 millones de pesos para empezar a profundizar esto. Con lo cual, más allá de salir de la pandemia mucho más fortalecidos es entendiendo que tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de empezar a invertir y esta forma de apuestas a ser mucho más integrales,
apuntarle a diferentes dinámicas, no solamente a solucionar un problema puntual, sino que esto empieza a generarse unas alianzas entre diferentes actores y obviamente el tema de priorizar a las familias vulnerables para tratar de sacarlas de ese estado de vulnerabilidad y que su vivienda no se vuelva una trampa, sino que al contrario sea un espacio habitable en el cual pueda ser agradable el convivir y no tenga estos conflictos que se están desarrollando desafortunadamente y que se están acentuando mes a mes con este confinamiento. Gracias, Eduardo. Pues no queremos cerrar sin igual escuchar la perspectiva de este tema de Natalia y de Gabriela. Gabriela, tal vez tú desde México, ¿cómo has visto este tema? ¿Cuál es tu perspectiva? A mí me parece que la gran oportunidad que se desprende de crisis como esta y probablemente cualquier otra es poder enfrentarnos, ¿no? De manera directa a los retos o a las oportunidades de mejora de los sistemas urbanos, a como los hemos promovido. Entonces, por ejemplo, mencionaba desde el área que nosotros trabajamos en Cities for Forest y en WRI, en el área de infraestructura natural, la parte del rol de la infraestructura verde y los sistemas hídricos se vuelve fundamental. Por el principio de resiliencia que esto implica, ¿no? De cómo transitar de modelos tradicionales que son monofuncionales, monolíticos, altamente invasivos, 100% centralizados, pues que en una situación donde los factores de estrés a este sistema se magnifican, como ocurre en una crisis como esta, pues al grado de llevarlos inclusive a puntos de quiebre, ¿no? Digo, desde la experiencia de México, pero seguro en otros muchos territorios, es en estos momentos cuando se vive de manera más clara el impacto de las desigualdades o de la falta de resiliencia en nuestros sistemas urbanos a cómo los hemos construido. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para reflexionar al respecto y para poner el foco en que sí existen posibilidades para transitar hacia mejores modelos, modelos más flexibles, modelos multifuncionales, modelos, no quiero decir descentralizados en su totalidad, pero sí diversificados, donde no tengamos que depender de una sola unidad central exclusiva proveedora del servicio, sino de una combinación sistémica de elementos de diferentes magnitudes, con diferentes características y tipos de soluciones, que de manera interconectada son las que logran realmente aportar los beneficios que estamos persiguiendo. Entonces, yo con eso cerraría, ¿no? Creo que una crisis como esta lo que nos ayuda es a rescatar la importancia fundamental de este concepto de resiliencia y de cómo los sistemas urbanos, yo pues hablo desde la experiencia de lo hídrico, pero me parece que la reflexión es muy parecida para otros tipos de sistemas, pues el concepto de resiliencia se vuelve fundamental y la transición hacia una mejor integración más armónica, más flexible, más costo efectiva en estos sistemas que incorporen lo verde y lo gris de la mano, no es uno contra otro, sino como uno más otro, de forma diversificada, de forma pertinentemente diseñada, logran el objetivo que estamos buscando para beneficio de la mayoría, porque al final, pues, quienes más golpeados resultan, lamentablemente, también en estas circunstancias, son los más vulnerables. Entonces, pues, toca atenderlo de manera integral. Perfecto, gracias, Gabriela. Natalia, y para cerrar, te escuchamos a ti también si quieres agregar algo pues, de esto y con eso cerramos. Muchas gracias. Listo, no, muchas gracias. No, pues inevitablemente esta crisis ha tocado muchos sectores y nos ha puesto a pensar mucho, pero también ha generado algunas oportunidades como cuáles, como pensar que el tema de la sostenibilidad asociada al transporte es posible. Entonces, aquí en Medellín se ha invertido en conformar ciclorrutas o cicloinfraestructura. Estamos muy quedados, nos falta mucho, pero ya hemos invertido y con esta crisis hemos establecido, por ejemplo, algunas ciclorrutas o cicloinfraestructura temporal, pues porque todos ya sabemos que moverse en bici hoy, aparte de ser sostenible, es la forma más segura como nos podemos transportar de cara a la pandemia y les cuento que esto ha sido una estrategia completamente exitosa, o sea, uno va a una ciclovía de estas y es una cantidad de bici usuarios que uno dice, si es posible, uno encuentra mucha resistencia en una urbe como esta a seguir creciendo en ese tipo de infraestructura porque siempre pues está como relación en el imaginario común antiguo, como el tema
del flujo vehicular, pero realmente esto nos da una oportunidad en el tema, por ejemplo, de movilidad sostenible asociado a las bicicletas y a toda esta infraestructura. Pero por el otro lado, también yo creo que la estrategia que hemos implementado ahora, que ha sido no detener pues las obras, sino por el contrario, en medio de la pandemia, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, pero seguir con ellas y seguir ampliando toda la oferta que vamos a tener de parques, de mejoramientos integrales, de infraestructura verde alternativa, como todo eso, porque les repito, esto también va a ser una fuente de empleo, pero además creo que vamos a valorar, o ya lo estamos haciendo, valorando demasiado nuestros parques, nuestro espacio público. Yo creo que todos no teníamos tanta conciencia, o por lo menos no está en nuestro radar, la importancia de salir a un parque, sentarte en una banca bajo la sombra de un árbol a comerte un helado o a simplemente ver el paisaje, ¿cierto? Entonces yo creo que es una oportunidad también que tenemos hoy de cara al cuidado de nuestros espacios públicos, de la ampliación de la oferta, de tener una interacción mejor con todos estos tipos de espacios y buscar siempre pues entonces como proyectos integrales. También pues hacer como hincapié de que el mantenimiento que estamos todavía logrando en la infraestructura también ha sido posible y ha sido algo, una oportunidad entre comillas, al no tener tanto flujo vehicular como lo teníamos cuando no estábamos en pandemia. Entonces yo creo que sí, claro, es una crisis que ha golpeado, entre comillas, los más vulnerables, pero también nos ha dado oportunidades en el tema de infraestructura. Repito, el tema de la movilidad ha sido realmente un hit, un éxito, esta estrategia de infraestructura temporal, que esperamos no sea temporal, sino que podamos seguir como ampliando la oferta. Y en el tema de mantenimiento y generación de espacio público, queremos seguir apostándole a eso. Nosotros creemos que vamos a, como todos creemos que tenemos la esperanza de que vamos a salir avantes de esto, que van a haber sectores muy golpeados, pero que tenemos que brindar oportunidades para que cuando podamos volver a salir tengamos estos espacios públicos de calidad, porque, repito esa palabra, no es solamente el espacio público y hagamos un parque, sino la calidad, la pertinencia, dónde lo hacemos, cómo nos conectamos, la infraestructura verde, en fin, y seguir en la senda de proyectos que han tenido tanto éxito como es, por ejemplo, no solo Parques del Río, no solo el Jardín Circunvalar, sino proyectos urbanos integrales, los PUI, que estamos haciendo en diferentes comunas y que apuntan realmente a cambiar la dinámica social en el fondo, en el corazón de cada comuna. Entonces, yo creo que sí hemos tenido algunas oportunidades para destacar con esta pandemia, pese a la crisis. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Luis, Gabriela, Eduard, Germán. Creo que, como ven, se nos pasó el tiempo, pero no podíamos dejar de escuchar y nuestra audiencia sorprendentemente sigue conectada. Les queremos dar las gracias a todos por su tiempo, recordándoles que esta conversación sigue, que es un proceso de construcción, que nos encanta que WRI y la red estén pudiendo hacer este trabajo muy de la mano con el ministerio, y gracias a todos por participar y los esperamos en una próxima sesión.